Efesios capítulo 5, versículos del 21 hasta Efesios 6, versículo 9. Efesios 5, 21 hasta Efesios 6, versículo 9. Como lo acabo de decir, el día de hoy vamos a estar abarcando un pasaje bastante amplio que en realidad tiene muchas ideas y muchas cosas de las que tal vez podríamos hablar y literalmente pasar horas compartiendo opiniones o pensando acerca de este pasaje. Aún si tomáramos el tiempo por separado de hablar de estas tres cosas, yo incluso me ha tocado y lo he hecho y he escuchado a personas que han predicado 3 sermones en este pasaje en el que yo voy a compartir. La razón por la que yo quise hacerlo de una sola forma es porque creo que la idea del apóstol Pablo va enfocada hacia una misma cosa. Y quiero demostrarlo durante este tiempo, porque en esta mañana vamos a estar hablando de 3 esferas de la sociedad o de 3 grupos de personas que el apóstol Pablo menciona: esposas, esposos, padres e hijos y amos, siervos. Estas son estas 3 ideas generales y de hecho esta es la forma en la que vamos a dividir el pasaje. Y quiero que recuerdes esto. El contexto de nuestro texto, familia, es que Pablo le está hablando a la iglesia, ¿cierto? No le está hablando a personas que no sean creyentes, le está hablando a la iglesia, palabra que viene de parte de Dios. El apóstol Pablo está hablando a un grupo de hermanos que, de acuerdo a los capítulos anteriores, antes eran extraños, pero ahora ya no lo son. Ahora son una familia, son un nuevo pueblo, son un nuevo hombre en Jesús. Ahora los creyentes que estaban leyendo esta carta, dice el apóstol Pablo desde el capítulo 4, ya no tienen que vivir de esta manera. Ustedes, como han nacido de nuevo, ahora ustedes tienen que comportarse de una forma como corresponde, como santos, como hijos de Dios, como personas sin mancha. Esto es lo que al menos dice Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 3. Ustedes vivan de acuerdo a la vocación con que han sido llamados. Esta es la palabra, la exhortación que el apóstol Pablo está haciendo. Hace 8 días estuvimos meditando en el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 20, en donde veíamos por medio de 3 ideas que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a los creyentes a imitar a Dios. ¿Recuerdas eso? Eso es lo que vimos hace 8 días. Imita a Dios. ¿Cómo? ¿Recuerdan? ¿Quién tiene buena memoria? Hijo de, o hijo amado, gracias, hijo de luz e hijo sabio. Hijo amado, hijo de luz e hijo sabio. Entonces, quiero que puedas recordar que el apóstol Pablo viene de estar hablándole a la iglesia y decir: hermanos, ustedes y yo, obviamente nosotros, tenemos que vivir de una forma diferente. Y ahora lo que va a suceder en nuestro pasaje es que, de manera práctica, el apóstol Pablo va a mostrar cómo es que se ve este vivir, cómo es que se ve este imitar como hijos de Dios. Así que, antes de leer el pasaje, quiero pedirte que inclinemos nuestro rostro y oremos. Señor, gracias en esta mañana por la bendición que nos regalas de este hermoso día. Gracias por el sol. Gracias, Señor, por el calor que para algunos tal vez pueda ser un poco molesto, pero, Señor, tú lo das para hacer crecer a las plantas, Señor, para dar energía, Señor, y te damos gracias. Pero sobre todo, gracias por permitirnos estar en esta mañana exaltando tu nombre, Señor. Te rogamos, te suplicamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor. Por favor, ayúdame. Ayúdame, Señor, en lo que voy a decir. Señor, que mis palabras sean lo que tu palabra quiere decir. Pon temor en mi corazón, Señor. Y si alguno de mis hermanos viene cansado, angustiado o afligido, Señor, sin ganas de estar aquí, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo lo anime. Señor, que tu Espíritu Santo lo fortalezca conforme a tus riquezas en gloria. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Efesios capítulo 5, 21 al 6, 9. Como es un pasaje largo, vamos a leer porciones solamente. Vamos a estar leyendo, y eso olvidé decírselo al equipo de media, perdón, no va a ser la culpa de ellos, que a lo mejor hay un poco de problemas. Vamos a leer por porciones. Primero vamos a leer del versículo 21 al 33, que tiene que ver con el tema de esposo y esposa. Y quiero que me acompañes, por favor, al versículo 21. Dice la palabra de Dios: sométanse unos a otros, ¿qué dice la palabra? En el temor de Cristo. Esto es muy importante que ustedes lo recuerden. Dice: las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Último versículo: en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Recuerden, este no es el final de nuestro texto. Vamos a leer todavía Efesios 6 del 1 al 9. Pero por la cuestión del tiempo quiero avanzar un poquito para poder continuar con lo demás. He titulado este sermón con el nombre de Sometidos bajo la autoridad de Cristo. El título de este sermón es Sometidos bajo la autoridad de Cristo. Y la idea principal que quiero compartir contigo y que considero que del mismo texto sale es la siguiente: Cristo es nuestro mayor ejemplo de autoridad y de sumisión. Por lo tanto, busquemos ser como Él en nuestros hogares y trabajos. Lo vuelvo a repetir una vez más: Cristo es nuestro mayor ejemplo de autoridad y de sumisión. Por lo tanto, busquemos ser como Él en nuestros hogares y trabajos. Esta es la idea que quiero compartir contigo básicamente durante estos minutos que tengo. Quiero hablarte precisamente de tres divisiones que el mismo pasaje considero que divide, y estas son versículo 22 al 33, esposos, esposas, versículo del 1 al 4 del capítulo 6, padres e hijos, y versículos del 5 al 9, amos y siervos, o amos y esclavos. Estas serán las tres ideas que voy a estar hablando durante estos minutos. E inmediatamente me gustaría que pudiéramos pasar al primer punto, pero no sé si te diste cuenta que en la división de los puntos, a propósito, separé el versículo 21 de los demás versículos. No lo puse durante o en medio de estos tres versículos, y la razón es la siguiente. Ve conmigo al versículo 21, por favor, que dice lo siguiente: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, Pablo, mis hermanos, viene exhortando y animando a la iglesia a imitar a Dios, a ser como Él delante de los hombres. Y ahora, es interesante que nosotros podríamos pensar que en verdad o en realidad este pasaje tiene también relación con el texto anterior, pero la razón por la cual yo lo dividí para ponerlo en el texto de hoy es porque Pablo está diciendo: hermanos, sométanse unos a otros. Y ahora, a partir del versículo 22, él da ejemplos bastante claros de cómo es que este sometimiento se debería de ver en el contexto del hogar. Si tú prestas atención, y me gustaría que pudieran poner la imagen anterior de los puntos, por favor, ahí: esposos, esposas, padres e hijos, amos, esclavos o siervos. Esto que está sucediendo aquí se está dando en un contexto de casa. Todo esto que nosotros vemos en el contexto grecorromano se estaba dando en casa. El esposo y la esposa, padres e hijos, y los amos y siervos vivían en una misma casa. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia en el capítulo anterior, o en el mismo capítulo: hey, sean imitadores de Dios. Pero ahora está diciendo cómo es que deben verse aquellas personas que imitan a Dios en el hogar. Y si bien nuestro contexto ya no tiene tal vez el último punto, o eso espero, pero sí tenemos algo muy parecido, que es jefe o empleado, o empleador-empleado, ¿cierto? Y por eso es que vamos a utilizar también este punto. Ahora, lo vuelvo a decir, Pablo viene de exhortar a la iglesia, y en el inicio de nuestro texto encontramos este imperativo que yo considero, y de hecho esa es la razón, si tú te diste cuenta, por la cual titulé el sermón, es el mandamiento o el imperativo más importante. Versículo 21, sométanse unos a otros. Pero mira qué
interesante que tú y yo pensemos en esto, y la razón por la que dividí es porque al inicio de nuestro pasaje, del versículo 22 en adelante, hay un mandamiento explícito para la mujer que es sométanse, ¿cierto? De hecho, esta palabra ha traído mucho conflicto a lo largo de la iglesia. Y lo que el apóstol Pablo está diciéndole a las mujeres, mujeres, sométanse a sus esposos. Pero el versículo 21 está antes que el versículo 22. E interesantemente, el apóstol Pablo llama a la iglesia ¿a qué? A someterse unos a otros. Y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que comprender para entender el pasaje. A pesar de que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la mujer a someterse al hombre, al mismo tiempo, el apóstol Pablo está llamando a toda la iglesia, y esto quiere decir a todos, a someternos los unos a los otros. Ahora, de acuerdo a la Escritura, tú y yo vamos a encontrar en varias ocasiones instrucciones de parte de Dios para someterse a las demás personas o a diferentes grupos de personas. Y solo por darte algunos ejemplos que no van a aparecer en la pantalla, en Romanos capítulo 13, Pablo dice, sométanse a las autoridades, sométanse a sus gobernantes. En Hebreos capítulo 13, versículo 7, el autor de Hebreos dice, sométanse a vuestros pastores. Efesios capítulo 5, ahora vemos que dice, sométanse unos a otros. Y Efesios también capítulo 5 dice, sométanse esposas a sus esposas. Entonces, quiero solamente que entendamos esto. El tema del sometimiento, familia, no es algo que tiene que ver solo con la mujer. Es algo que tiene que ver con la iglesia y con los creyentes. Como creyentes, hombre, mujer, adolescente, estamos llamados a someternos los unos a los otros. Pero no porque seamos buenas personas o porque podamos. ¿Qué dice el texto? Y eso es lo que yo te decía, que de hecho aparece 14 veces en el pasaje. En el temor de Cristo. Hay otras porciones en donde dice, como al Señor, en Cristo. Pablo está diciendo, hermanos, quiero que entiendan esto. Ustedes como creyentes, en amor y en temor al Señor, tienen un llamado de someterse a unos a otros. Yo estoy llamado a someterme a Israel. Israel está llamado a someterse a sus hermanos. Ahora, debemos entender nosotros la importancia entre cuál es la definición del sometimiento del mundo y cuál es la definición del sometimiento al que Pablo está llamando. Y lo vamos a ver en unos minutos. Pero antes de todo esto, quiero decirte algo que considero que es muy importante y lo más importante. Acabo de mencionar 4 sometimientos a los que la Biblia nos llama, ¿cierto? Someternos a las autoridades, a los pastores, unos a otros, y a las esposas, esposos. Pero hay un sometimiento más importante que Santiago capítulo 4, versículo 7 nos apunta. Sométanse pues a Dios. Eso es lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Y quiero decirte esto y que lo entendamos. Este es el principal y más importante sometimiento al que tú y yo estamos llamados como cristianos. Y la consecuencia de que tú y yo estemos sometidos a Dios, eso nos va a hacer entender que nosotros estamos llamados a someternos a autoridades, a pastores, unos a otros, esposas, esposos. ¿Queda claro este primer versículo? Quiero que tú y yo podamos verlo y por esa razón yo lo separé. Y la razón que el apóstol Pablo dice es por temor en el Señor. Es decir, nuestro sometimiento tiene una relación con la comprensión que tenemos de Cristo. Nuestro sometimiento al prójimo tiene una estrecha relación en cómo nosotros entendemos quién es Jesús. Así que una vez dicho esto, vamos al versículo 22 y 23 y no te preocupes, no olvidé la definición. Ahorita va a aparecer en unos minutos. Mira lo que dice versículo 22 al 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. No sé cuántas de ustedes, y espero que no, pero conozco a algunas mujeres que les encantaría romper este versículo y tirarlo a la basura.
Este tema del sometimiento es un tema que ha causado mucho conflicto aún dentro de la iglesia. Y en este pasaje nosotros encontramos que el apóstol Pablo en 2 ocasiones repite el mandato a la mujer. Mujer, ustedes están llamadas a someterse a sus propios maridos. Y si te das cuenta, así como lo vimos al inicio del capítulo 21, el llamado del apóstol Pablo y de Dios, porque esta es palabra de Dios, es sométete a tu propio marido o a tu marido, pero el apóstol Pablo agrega también otra frase como lo hizo en el versículo 21, como al Señor. Lo dije hace un momento. Esta expresión, si tú la estudias en casa, no ahorita por favor, la vas a encontrar 14 veces. 6 que hablan respecto al Señor y 8 que hablan respecto a Cristo. Son 14 veces en las que en este pasaje el apóstol Pablo una y otra vez está diciendo por temor al Señor, como a Cristo, por Cristo. Eso debería de llamar nuestra atención y decir, ¿por qué el apóstol Pablo repite tanto esta expresión? No es porque se quedó sin palabras, es porque quiere dejar en claro algo para nosotros como creyentes. En otras palabras, mis hermanos, el mandamiento con el que iniciamos en el versículo 21 no ha cambiado respecto a la responsabilidad de la mujer de someterse a sus esposos. Y la razón por la que la mujer debería someterse a sus esposos, de acuerdo a la Escritura, es porque Dios lo manda. Ahora, llama mucho la atención que, y lo vamos a ver en estas 3 ocasiones o en las 3 divisiones de nuestro texto, Pablo comienza hablándole a los grupos más vulnerables del contexto en el que estaba escribiendo. No sé si prestaste atención, pero Pablo comienza primero hablándole a las esposas. ¿A quién crees que le va a hablar después? A los hijos y después a los siervos. Es interesante que el apóstol Pablo comience con los grupos que podríamos considerar vulnerables de acuerdo a su contexto. Y esto, de hecho, tiene mucha relación con lo que el versículo 9 dice, el final, que no lo vamos a ver, pero en donde se nos dice que para el Señor no hay acepción de personas. Esto quiere decir, para el Señor todos somos exactamente iguales. Así que el mandamiento para la mujer, mis hermanas, de acuerdo a este texto, la forma en cómo tú puedes imitar a Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, es sometiéndote a tu marido. ¿Pueden levantar la mano cuántas mujeres están casadas, por favor? Gracias. Honestamente, ¿puedes levantar la mano para cuántas de ustedes este mandamiento es difícil? Gracias. Y sabes, la realidad es que es normal que puedas pensar eso. Porque en realidad esto es algo que no solo a las mujeres, quiero dejar en claro, a todos no nos gusta hacer. Batallamos con el hecho de someternos entre nosotros. Cuando pensamos en someternos a alguien, estamos pensando, bueno, ¿tiene más dinero que yo? Entonces lo hago. ¿Es más inteligente que yo? ¿Tiene más edad que yo? ¿Está más preparado que yo? ¿Cuáles son sus credenciales? Y entonces, solo entonces, tal vez me someta. Así que mujeres, esto es muy comprensible. Muy comprensible. Pero mira qué interesante, de acuerdo a no solo Efesios, sino a toda la Escritura, podemos entender que la razón por la cual Dios mandó a la mujer a someterse a su marido, en primer lugar, tiene que ver con un orden divino. Nosotros encontramos en Génesis capítulo 1 y 2 que Dios crea al hombre y de la costilla del hombre crea a la mujer. Es un orden divino que el Señor decide hacer. Pero en segundo lugar, y creo que esto es importante, la lucha de la mujer por cuestión de sometimiento, quiero decirte algo, no empezó hace algunos años, no empezó con una marcha, no, el problema del sometimiento de la mujer comenzó desde Génesis capítulo 3. Mira, ve conmigo por favor, o vas a ver en pantalla, mejor verlo en pantalla para que no tengas que abrir tu Biblia y podamos avanzar. Génesis capítulo 3, versículo 16 dice que en este texto se nos muestra el inicio de las consecuencias del pecado del hombre y de la mujer. Tenemos versículos anteriores en donde Dios castiga a la serpiente, a Satanás, pero ahora en el versículo 16 le toca el turno a la mujer que hizo pecar al hombre. Y mira lo que dice Dios, porque hay 2 consecuencias por el pecado de la mujer. Número 1,
Cuando des a luz vas a sufrir mucho. Esta es la primera consecuencia, mujeres. Sé que lo sabías, pero quiero recordártelo. Parte de tu dolor en los partos es por el pecado. Pero número 2, y aquí es en donde quiero enfocarme, la razón o la consecuencia que Dios da es, con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. La mayoría de teólogos, mis hermanos, afirman que lo que Dios está diciendo en este pasaje es que en el momento en el que la mujer decide tomar la posición del hombre, tomar las decisiones de comer el fruto sin considerar a su esposo, que en ese momento podríamos verlo como su pastor, como su consejero, ella comienza una plática con la serpiente y deja a un lado a su esposo. E incluso nosotros podemos ver, de acuerdo a Génesis capítulo 3, que el esposo estaba a un lado y estaba pajareando el esposo porque él no dijo nada. Y de hecho vemos que la mujer come y después le da el fruto al esposo. Entonces, parte de esta consecuencia del pecado de la mujer es que en el corazón pecaminoso de la mujer, ella constantemente querría estar tomando el lugar que el hombre está llamado a tener. Pero debido a la consecuencia del pecado y del hombre, el hombre tendría dominio sobre ella, la subyugaría, abusaría de su autoridad y de su poder, de su fuerza. Por esa razón es que Dios le dice a la mujer, a causa de tu pecado, esta es la consecuencia. Mujeres, la razón por la que a ti te cuesta someterte proviene de aquí. Hombres, la razón por la que a nosotros nos cuesta a veces escuchar consejos de las mujeres proviene de aquí. Porque nuestra condición pecaminosa era de esta forma. Pero, Efesios capítulo 5, Pablo dice, ya no son, ahora son un nuevo pueblo, una nueva ciudadanía, nuevos creyentes. Ahora, hay dos cosas que quiero decir que considero también que antes de pasar ahora con los hombres. Número 1, primero, en el plan perfecto de Dios, quiero decir que Él dio este mandamiento a la mujer, Efesios capítulo 5, para someterse a un hombre que estaba imitando a Dios. Quiero que recordemos y que pensemos esto. Dios está dándole este mandamiento a una creyente dentro de una iglesia para someterse a un hombre que, de acuerdo al contexto, estaba imitando a Dios, era santo, luchaba contra el pecado, era un hijo amado, era un hijo de luz, era un hijo sabio. Este es el plan perfecto de Dios. Lamentablemente, debido al pecado, sabemos que esto no es siempre así. Sabemos que no siempre el hombre en el matrimonio es fiel a Dios, que es una persona que busca a Dios. Incluso yo sé y podríamos pensar en mujeres que vienen a doxas solas porque sus esposos no quieren congregarse, porque ni siquiera son creyentes. Entonces, la pregunta que tal vez algunas de ustedes podrían hacer, bueno, pastor o hermanos, si este era el plan perfecto de Dios, el que yo me sometiera a un hombre de estas características, ¿está bien si yo rechazo su autoridad? ¿Está bien si yo voy en contra de lo que él me diga? Y yo te podría decir, no siempre, y quiero explicarte por qué. Mira lo que dice Primera de Pedro 3, 1, 2. Por favor, lo vas a ver en pantalla. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, ustedes puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. No lo estoy diciendo yo, mis hermanos, lo dice la palabra del Señor. Ahora, tengo que dejar en claro algo también. Si tu esposo te está llevando a pecar y a alejarte de Dios, recuerda que nuestro sometimiento principal es a Dios. Hechos. Encontramos que cuando Pedro y Juan están ante el concilio y el concilio los está obligando a no predicar el evangelio, Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, mujeres, si tu esposo te está llevando a pecar, a desobedecer a Dios, si tu esposo te está llevando, he escuchado, y tal vez algunos de ustedes lo sepan, testimonios en donde esposos han
prostituido a sus esposas para ganar dinero. Mujeres, no tienes que hacer eso si tu esposo te está queriendo llevar a eso. Y a lo mejor me fui a un extremo, pero hay otras cosas en las que tu esposo podría estarte llevando a querer pecar y tú tienes que decir como Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero el mandato de la palabra sí es para ustedes someterse a los esposos, no por quienes sean ellos. De verdad, no por lo buenos que seamos. De hecho, tú lo has visto a lo largo de tu matrimonio. Somos imperfectos, fallamos, cometemos errores, las hemos lastimado. Pero lo que la palabra del Señor dice es, hazlo por temor a Cristo, como al Señor. Y ahora voy a tomar un poco menos de tiempo porque sé que tenemos que hablar de varias cosas, pero ahora vemos que Dios comienza a hablarle a los esposos. Y lo que dice el versículo 25, quiero que vayas conmigo por favor, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora el Señor toma el tiempo para hablarle a la cabeza de la familia. Y tal vez lo sepas porque lo hemos dicho varias veces en Doxa, pero quiero recordarte algo. El diseño de Dios al poner al hombre como esposo no tiene que ver con capacidad, no tiene que ver con fuerza, no tiene que ver con inteligencia, mis hermanas y mis hermanos. Yo he dicho esto en varias ocasiones y lo sigo diciendo. Yo sé que aquí hay personas que son más inteligentes que yo. Hay personas que son más capaces en varias cosas, incluso hasta en predicar. Y no tengo problema con eso, porque mi identidad no está en mi pastorado, mi identidad está en Cristo. Sé que hay personas afuera que son mujeres y que tienen una capacidad mucho más grande de la que el Señor me ha dado. Y eso está bien, porque eso es lo que el Señor me ha dado a mí. Y eso es lo que el Señor te ha dado a ti. Entonces, hombre, recuerda esto. Lo que vamos a ver a continuación durante estos minutos no tiene que ver con tu inteligencia, no tiene que ver con tu fuerza ni con tu capacidad. Tiene que ver con lo que Dios ha diseñado para ti. Y Dios te ha diseñado como cabeza. Y mientras que a la mujer se le manda a someterse al hombre se le da un mandato, el mandato de amar a la mujer. No olvides, hombre, que el versículo 21 ya te dio también el mandato de someterse. No lo ignores. Pero en este específico texto encontramos que el mandato es amar a la mujer. Ahora, yo les preguntaba a las mujeres en la reunión, ¿por qué creen ustedes que Dios manda a someterse a la mujer y al hombre a amar? Y varias de ellas estuvieron de acuerdo en decir, porque al hombre le es más difícil amar o incluso mostrar el amor. Y a la mujer le es más difícil someterse a una autoridad. Y lo que en este texto estamos viendo es precisamente Dios tratando con nuestra condición pecaminosa. Hombres, tienes el llamado y tengo el llamado de amar a nuestras esposas. Pero de igual manera, como lo vimos en el versículo 21 y 22, tu llamado no es amar a tu esposa como tú quieras. Tu llamado no es amar a tu esposa como tú fuiste enseñado. Tu llamado no es amar a tu esposa como en las películas románticas. Tu llamado no es a llamar a tu esposa como nosotros nos parece que deberíamos amarlas. No, el texto es claro y dice, esposo, ama a tu esposa como a Cristo, como Cristo amó a la iglesia. Siempre lo digo en las bodas y lo quiero decir hoy, hombres, de entrada ya perdimos, todos nosotros. El mandato que nosotros tenemos, en un sentido es un mandato imposible, pero no por eso significa que debemos desecharlo. El mandato que Dios le da al hombre es un mandato sumamente difícil. Y es más, ni siquiera quiero hablar de más o menos, pero mujeres, quiero que piensen en esto. Mientras que a la mujer, el apóstol Pablo utiliza 3 versículos para hablar, respecto al hombre se utilizan 8 versículos. No hay una equidad aquí, no hay igualdad. ¿Qué pasó aquí? Y yo considero que la verdad es que necesitaría otra predicación para hablar de específicamente todo lo que se le manda al hombre, pero el énfasis de mi sermón es hablar del sometimiento y por esa razón es que voy a pasar de largo de algunos versículos.
Y es más, olvidé dar las dos definiciones, perdónenme. La definición que el mundo da a sometimiento es subyugar, herir con el poder que la persona tiene. Esa es la definición que el mundo tiene. Sometimiento, mira, aquí están los otros dos, muchas gracias. Sometimiento de acuerdo a la sociedad, sujetar, humillar a una persona. Acto mediante el cual una persona maltrata a otra y la obliga a hacer algo en contra de su voluntad. Y mira ahora lo que dice el sometimiento que la Biblia presenta. El sometimiento bíblico es renunciar voluntariamente al control de nuestra vida por amor a otros. ¿Te das cuenta que hay una gran diferencia? Gracias, me salvaron la vida porque no lo encontraba en mi sermón. Hombres, tú y yo tenemos un llamado sumamente difícil, pero al mismo tiempo hermoso, de ser la cabeza, y como cabeza tenemos el llamado de amar a nuestras esposas, cuidarlas así como Cristo cuidó a la iglesia. Y la palabra dice de manera clara cómo la cuidó. La santifica por medio de la palabra, la cuida, la provee hasta el día de hoy. Dice, Él es su Salvador, y nosotros como creyentes y como esposos tenemos este llamado también a presentar a nuestras esposas delante de Dios, a animarlas incluso en el Evangelio también. Mi hermano, déjame decirte algo. Si tú eres un buen cristiano, eres alguien que evangeliza, que da a los demás, pero eres un pésimo esposo, que humilla a su esposa, que la maltrata, incluso que la golpea y la hace menos, tú eres muchas cosas menos un cristiano. Eres muchas cosas que no podría decir desde este púlpito. De acuerdo, no solo a la sociedad, sino a la Biblia, eres un cobarde y un poco hombre, pero no un hijo de Dios. Porque si tú te llamas cristiano, tu llamado es a ser como Cristo. Y solo hasta que Cristo humille a su esposa, la maltrate, abuse de ella, entonces nosotros podríamos hacer lo mismo con nuestras esposas. Mira lo que Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice. Lo vas a ver en pantalla nuevamente. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Esposos, ¿cuántos creen que necesitamos más comprensión con nuestras esposas? ¿Por qué no levantan la mano? Porque la tienen a un lado, ¿verdad? Dice, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole un honor para ser o por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Aquí hay muchas cosas en las que no me voy a detener, pero es increíble el pensar cómo, en primer lugar, tú y yo deberíamos de ver a nuestras esposas como iguales porque son coherederas. Esto quiere decir, son hijas de Dios. Pero no solo eso. Pablo está diciendo, si tú tratas mal a tu esposa, ni siquiera pienses en que estas oraciones le van a llegar a Dios. Tus oraciones van a ser estorbadas, simplemente no van a llegar. Hay una frase muy conocida que de hecho no recuerdo quién es el autor, perdónenme, pero dice, si tú tratas mal a tu esposa, yo no te quiero escuchar a ti predicando el evangelio. Y esto es algo que, hombres, para todos nosotros, y levanto yo el primero la mano, debería ser una llamada de atención. Señoritas, ¿cuántas de ustedes están en una relación de noviazgo de las que están aquí? ¿Cuántas de ustedes están planeando casarse? ¿Me dejas darte un consejo, por favor? Si este joven con el cual tú estás en una relación o que le estás echando el ojo para pensar en casarte, si este joven está imitando a Dios, si tú lo ves que realmente se esfuerza por parecerse a Cristo, si él está viendo o entendiendo lo que significa que Cristo sea su cabeza, si él te está respetando porque sabe que además de ser su futura esposa, también eres una hija de Dios y su hermana en Cristo. Si tú misma en el tiempo que llevas con Él te has dado cuenta que Él, por encima del amor que puedas sentir por ti, tiene el amor de Dios como en primer lugar, déjame decirte algo, Él es un buen prospecto para ti. Él es un buen prospecto para ti. Pero si lo ves que este joven arrastra los pies para venir a la iglesia, si ves que lo más importante para él son otras cosas que no sean Dios, si lo ves que no lee la palabra en absoluto, si lo ves que no ora, que no busca una comunidad entre sus hermanos, si ves que él te está invitando a pecar en los momentos en los que están a solas, y de hecho ves que él propicia que ustedes puedan estar a solas, si ves que en lugar de un novio parece un pulpo, señorita, necesitas alejarte de esa relación.
Si ves que este joven no sabe hacia dónde está caminando, mira, ni le busques. De verdad. Y más te vale decir aquí corrió que aquí murió. De verdad, evítate muchos dolores de cabeza. Porque tu relación con Dios es más importante que tu relación con cualquier otra persona. Y tú debes de buscar a un hombre no por su apariencia física o por su nivel intelectual, por su economía, sino por el amor que Dios le tenga, sino por el amor que Él le tenga a Dios. Porque te aseguro que el amor que Él manifieste a Dios es el amor que Él te va a mostrar a ti. Hombres, tenemos un llamado muy difícil, pero lo vuelvo a repetir, hermoso, de poder ser este ejemplo de lo que Cristo hace con su iglesia, de cómo la ama y de cómo la cuida. Versículo 29, y solamente para pasar después a la siguiente parte, mira lo que dice Pablo: porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Me llama la atención, y de hecho simplemente lo estaba pensando, que no sé si la razón por la que el apóstol Pablo estaba haciendo esta conexión del cuerpo era porque los griegos eran considerados en aquel entonces como personas que cuidaban mucho su salud. De hecho, nosotros tenemos contexto histórico en donde vemos a griegos que eran musculosos y que tenían una buena condición física. Y probablemente, no lo sé, pero el apóstol Pablo estaba diciendo: hey, así como cuidas tu cuerpo, hombre, así como lo provees y así como estás al tanto, así también tienes que estarlo con tu esposa. Nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo cuida. Versículo 32, dice el apóstol Pablo: este es un gran misterio. Esto es algo que ya habíamos encontrado en el capítulo 3. ¿Cuál es este misterio? La salvación de Cristo hacia los gentiles. Y los efesios debían entender, iglesia, que ellos, tanto hombre como mujer, eran iguales a los ojos de Dios. Ellos eran hermanos en Cristo y eran un solo pueblo, el cual debían respetarse, someterse y amarse en el Señor. Más adelante vamos a volver con esposos y esposas. Vamos al siguiente punto. No se preocupen, estos son un poquito más cortos. No se preocupen. Padres e hijos, versículos del 1 al 4. Hijos, aquí está, este segundo grupo dice: obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Algo a considerar que creo es importante es que el contexto de las mujeres griegas y de los hijos no es el mismo que los judíos. Mientras que a las mujeres y a los hijos judíos, en muchas ocasiones, y lo podemos ver en la escritura, se les consideraba como personas de segunda categoría. Con las mujeres griegas era un poco diferente. De hecho, las mujeres griegas tenían aún más valor que las mujeres judías para sus esposos. Pero había algo interesante respecto al contexto grecorromano de los hijos. Y no sé si tú sabías esto, pero para los hijos, el ser hijo de un romano, de un griego, era un poquito difícil, era un poco complicado. ¿Por qué? Porque los padres ponían, o si ellos querían, podían vender a sus hijos como esclavos, los podían poner a trabajar desde muy pequeños en los campos, los podían vender simplemente para obtener una ganancia. Y de hecho, cuando el hijo o la hija de un griego nacía o de un romano, este hombre estaba sentado y las mujeres venían y le presentaban al hijo al papá. El padre podría tomar dos decisiones. Número uno es que él podría cargar al hijo y reconocerlo como suyo y adoptarlo en ese sentido, a pesar de que era su hijo, decir: sí, este es mi hijo. Pero si el padre decidía que este hijo no era lo que él quería, simplemente el padre lo que tenía que hacer era darse la vuelta y dejar al hijo en el suelo. ¿Y sabes lo que pasaba en el contexto de del momento en el que Pablo? Es que esos hijos eran tirados a la basura. No estoy hablando en un sentido metafórico. Los hijos eran tirados a la basura de la ciudad. Y si tú has escuchado o has leído un poco sobre el tema de la adopción y de la orfandad, tú te vas a dar cuenta que los precursores, los primeros que comenzaron a adoptar a niños huérfanos fueron los cristianos. Y los cristianos iban precisamente a la basura para juntar a estos niños que los padres no querían. Este es el contexto. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a estos hijos: hijos, obedezcan a sus padres, no por tu propia fuerza, no porque puedas. De nuevo, en el Señor.
Porque esto es justo, porque esto es bueno. Y en el versículo 2 tenemos un mandamiento del decálogo de Éxodo capítulo 20. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Hay varios, de hecho, e incluso hijos mayores. Mira, el mandamiento para ti, hijos, y aquí tengo a 2, a 3, a varios enfrente, el mandamiento es claro, al igual que para los otros dos grupos de personas. Pablo no se anda por las ramas. Pablo dice, mujeres, sométanse a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas. Hijos, sométanse u obedezcan a sus padres. La escritura no dice, hijo, si tu papá te compra todo, hijo, si ellos te consienten constantemente, no, hijo, si ellos tienen el dinero para pagarte tu carrera, si ellos te compran las cosas que tú quieres, no, el pasaje dice, hijos, obedezcan y punto. Ahora, de nuevo, y quiero aclarar esto, hijos, hay ocasiones en las que si tu padre te está llevando a pecar y a desobedecer a Dios, tú puedes desobedecer ese mandamiento, pero tienes que ser sabio y tienes que orar al Señor y de hecho tienes que pedir consejo y no pensar que cualquier cosa que tu papá te diga la tienes que rechazar. Pero el apóstol Pablo, tal como lo hizo con Génesis capítulo 3, ahora hace una remembranza en Éxodo capítulo 20. El único, de hecho, si lo piensas, mandamiento con promesa. El único que dice, si tú haces esto, te va a pasar esto. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Piensa en esto porque esto va a ser importante para el final del sermón. Este es el único mandamiento con promesa. Si tú honras, si tú obedeces, si tú te sometes a tus padres, dice la palabra, te va a ir bien. ¿Cuántos hombres solteros hay aquí que tienen el deseo de casarse? ¿Puedes levantar la mano? Gracias, muchas gracias. Hace ratito me fui a la yugular a los jóvenes. ¿Me dejas darte un consejo, por favor? ¿Quieres saber cómo tu futura novia o tu crush, tu prospecto, es una buena opción? Mira cómo trata a sus padres. Si tú ves que ella se está sometiendo a sus padres, si tú ves que ella está respetando a su padre y le está dando el lugar que él se merece, es una buena señal para que tú puedas ver que ella está entendiendo el mandato de parte de Dios. Si ella está obedeciendo a sus padres, aun a pesar de que les cuesta, es una buena opción. Pero, joven, si tú ves que la princesita se levanta a las 12 o a la 1 de la tarde, si ves que ya es mayor de edad y que no trabaja, que no estudia, que no hace nada, si ves que se la pasa con el teléfono o viendo las telenovelas, si te das cuenta que la mamá le lava, le plancha la ropa, le tiende la cama a la princesa porque no puede lastimarse las uñas, híjole, ¿qué te digo? Iglesia, ¿se lo dicen ustedes o se lo digo yo? Señorita, ¿quieres saber cómo tu esposo o tu futuro esposo te va a tratar? Mira cómo trata a sus padres. Observa cómo trata a su papá. Observa cómo trata a su mamá. Mira la forma en cómo él los respeta y se somete a ellos. Observa, sé observadora. ¿Por qué? Porque la decisión que estás a punto de tomar es para toda la vida. No es cualquier cosa. No vas a poder cambiarlo como los tazos, no. Por favor, no tengas la falsa ilusión de pensar que si trata mal a su papá o a su mamá, contigo va a cambiar porque eres el amor de su vida. A los jóvenes que he casado en Doxa, siempre les he dicho eso cuando los tengo frente a mí. La persona que tienes a un lado no es ni la mitad de lo que lo conoces. Es un pecador que te está ocultando cosas. Está ocultándote pecados, comportamientos, actitudes hacia los demás que le avergüenzan y no está haciendo ni la mitad de lo que va a hacer contigo en la casa. Hombres, seamos sabios. Esposas, seamos sabios. Hijos, el mandato es claro y el mandato es sométete a tus padres por el temor del Señor. Si hay algo que tal vez tus padres están haciendo y que va en contra de la palabra, habla con ellos, ora por ellos.
Si tus papás no son cristianos, pide consejo a otras personas, pide consejo a tus pastores, pide consejo a otros hermanos en cómo deberías de actuar en ciertas ocasiones, cuando ellos tal vez no te quieran dejar venir a la iglesia, cuando quieran que ellos abandonen, cuando ellos quieran que tú abandones la fe. Y yo me imagino, mis hermanos, que hay varios contextos diferentes aquí en la iglesia, porque sé que algunos de nosotros tenemos la bendición de tener aún a nuestros padres con nosotros. Pero sé que también hay algunos contextos en donde nuestros papás trabajaban fuera mientras que la mamá trabajaba en casa. Algunos tal vez tuvieron padres que trabajaban todo el tiempo y solo los veían 1 o 2 horas en la noche. Quizá hay hijos de matrimonios fracturados, padres que engañaron a sus madres, madres que engañaron a sus padres, padres que fallecieron a corta edad, padres que no educaron de buena manera, sino con golpes. Pero ¿sabes qué? Por muy doloroso, por muy difícil que haya sido tu situación, el mandato sigue siendo el mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Y la forma en cómo tú honres a tu padre y a tu madre va a ser la forma en cómo tú vas a estar imitando a Dios. Porque este es el mandato que tú tienes, someterte a las autoridades que Dios te ha dado. Y si tú, mujer, señorita, te casas en algún tiempo en el que Dios lo permita, tu llamado ahora será someterte a tu esposo. Como en segundo lugar, Dios, esposo. Y ahora Pablo pasará a hablar a los padres también. Y de hecho este pasaje va a ser muy breve porque Pablo es muy breve. Y versículo 4 dice, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Aquí habemos varios padres y el mandato también es claro para nosotros. Padres, no provoques a tu ira. ¿Cuántos padres han provocado a ira a sus hijos? Aún pequeños. ¿Cuántos padres han visto que sus hijos se han frustrado o enojado o llorado por tu culpa, por tu pecado? Padres, madres, tu trabajo como padre y como madre es el de discipular a tu hijo para que él pueda ver la imagen de Dios en ti. Dios quiere y te manda que cuides a tu hijo y que los disciplines, pero no de acuerdo a tus posibilidades, ni siquiera de acuerdo a tu contexto. Habemos muchos padres que fuimos corregidos tal vez no de la manera bíblica, sino a lo mejor con cables, con varas, con cachetadas. Dios ya me sanó de todo eso, así que... De hecho, mi mamá siempre que le digo eso, como que hay un Alzheimer ahí en medio de eso. Y dice, no me acuerdo. Y sé que a varios les ha pasado también. Pero padres, el mandato del Señor para nosotros es claro, no provoques a ira a tus hijos. No, al contrario, críalos y disciplínalos en el Señor. De nuevo, ¿te das cuenta? No lo que tú sepas, no tu contexto, no por quien tú hayas sido, no, en el Señor. No con groserías, no con golpes, no con iras, no con humillaciones, no diciéndoles estúpidos, idiotas, burros, tontos, no diciéndoles eres un bueno para nada o eres un inútil. No. ¿Y sabes por qué no? Porque esa no es la forma en cómo Dios te trata a ti como hijo. El día que Dios te trate así como un hijo, entonces tú tienes el derecho de tratar así a tu hijo. Antes no. ¿Cuál es la forma en que Dios utiliza para moldear tu corazón? ¿No es por medio del Evangelio? ¿No es por medio del amor? ¿No es por medio de mostrarte que Él te ama, haga lo que hagas? ¿No es por medio de mostrarte sus misericordias que son nuevas día con día? Padres, ¿estamos imitando a Dios en la forma en cómo Él nos disciplina? Y ojo aquí porque también tengo en claro que puede haber padres que tienen la forma de pensar de cero contacto físico o cero disciplina física con los hijos. Y personalmente, y creo que de forma bíblica, la Biblia sí nos llama a corregir a nuestros hijos en amor. Mira Proverbios, lo que dice la palabra de Dios. Te voy a mostrar 2 pasajes. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ahora,
el mandato no es a usar la vara, no es en un contexto literal. Pero podemos utilizar la mano. Podemos utilizar la palita. Pero la forma en cómo corregimos a nuestros hijos debería ser: hijo, porque te amo, tengo que corregirte. Porque esto que estás haciendo no está bien, tengo que corregirte. Hija, porque te amo, no puedo permitir que hagas esto. Esto, incluso padres, no solo es para niños pequeños, esto es para niños adolescentes o incluso, adolescentes o para jóvenes que viven en tu casa. Mientras ellos vivan en tu casa, ellos son tu responsabilidad. Mientras ellos vivan bajo el techo, ellos son tu responsabilidad y Dios te lo va a demandar. Y se vale corregir a los hijos grandes también. Tal vez ya no con contacto físico o con la palita, pero sí con prohibiciones que muestren que el pecado trae consecuencias. Y esto no es un llamado a matar a tu hijo con la corrección. Es un llamado a cumplir el papel que Dios te ha dado como padre, porque el padre que ama corrige. Cristo es nuestro mayor ejemplo de autoridad y de sumisión, y por lo tanto tú y yo deberíamos buscar ser como Él en nuestros hogares. Y déjame pasar al tercer y último punto, por favor. Espero que no te haya aburrido todavía o cansado, pero creo que este pasaje también puede hablar a nuestras vidas. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Versículo 7. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea libre o sea siervo o sea libre. Rápidamente, quiero recordarte, el contexto de amo-siervo no es el mismo contexto que nosotros tenemos de películas. No es el mismo contexto que nosotros tenemos de culturas como nuestros países vecinos. No es el mismo. De hecho, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento había muchos mandamientos y reglas para cuidar a los esclavos y cuidar a los siervos. Y si bien los siervos no eran tratados como iguales que los hijos, sí tenemos que entender que el amo tenía responsabilidades hacia los siervos, cómo cuidarlos, proveerles, darles alimento, darles un techo en donde vivir. Hoy en día, el contexto más parecido que podríamos tener es el de nuevo, patrón o empleador, empleado, jefe o empleado. Pero quiero recordarte esto, el contexto del apóstol Pablo se está dando en una casa de aquel entonces. Pero definitivamente este pasaje también puede hacer un llamado para nosotros. Y el llamado a los siervos, y ahora voy a utilizar la palabra trabajadores, es al someterse a sus jefes. Al igual que lo hizo con las esposas, al igual que lo hizo con los hijos. Ahora la Escritura dice que una persona que trabaja por alguien más debería de someterse con temor y temblor. Y esto no significa que debas de tenerles miedo. No, sino que debes respetarlos y honrarlos. Y de nuevo, date cuenta cómo el apóstol Pablo dice: sométanse unos a otros por temor a Cristo. Después a las mujeres les dice: sométanse a sus esposos como al Señor. A los esposos les dice: amen a sus mujeres como Cristo. A los hijos les dice: obedezcan a sus padres en el Señor. A los padres les dice: no provoquen, sino críenlos en la disciplina del Señor. Y ahora a los siervos les dice: obedezcan, ¿como quién? Como a Cristo. No es un secreto para nadie de los que estamos aquí, que vivimos en una sociedad en la que, y tal vez ese sea tu contexto también, en la que haces las cosas simplemente por recibir reconocimiento. En donde si el jefe está, entonces trabajas bien y rápido, pero si el jefe no está, desperdicias el tiempo que te están pagando. ¿Conoces a alguien en el trabajo que solo hace las cosas bien cuando el jefe está? ¿Conoces a alguien que se la pasa hablando del jefe, pero cuando el jefe llega, entonces comienza a adularlo? ¿Conoces a alguien que lo único que quiere es que llegue el día de quincena para cobrar porque odia a su jefe y odia a sus compañeros de trabajo? Tal vez esa persona seas tú. Y déjame decirte algo, mi hermano, de acuerdo a la Escritura, eso no está bien. Porque el Señor te ha puesto en el lugar que te ha puesto para que tú seas luz, para que tú reflejes
el amor de Cristo y la forma en cómo Cristo, de acuerdo a este pasaje, también sirvió. Y tal vez alguno podría decir, oye Eli, eso lo dices porque tú no tienes jefe, porque tú no trabajas, tú no tienes que estresarte, tú no tienes que lidiar con personas problemáticas, no tienes que pasar horas extras en el trabajo, tú solo predicas 1 hora, bueno, ahorita más de 1 hora y ya. Y si lo pensaste, no voy a responderte eso. Pero quiero que vayas conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18, por favor, y que veas lo que la palabra del Señor dice. Porque la Escritura, tanto a las mujeres como a los hijos y ahora a los trabajadores, les dice que su sometimiento no es con base en cómo sea la otra persona. No tiene nada que ver en cómo la otra persona actúa. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que, ¿qué? Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Cuántos han sufrido en su trabajo? ¿Puedes levantar tu mano? Gracias. Varios. Mira lo que dice ahora el siguiente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, los soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Y mira lo que dice el siguiente versículo, porque para este propósito han sido llamados. ¡Wow! Tu trabajo tiene un propósito. Tu trabajo y lo que tú hagas tiene un propósito, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles el ejemplo para que sigan sus pasos. Mi hermano, el llamado para el creyente es reflejar a Cristo. Y de verdad, yo no soy consciente y no sé cuál sea el problema por el cual tú estés atravesando. Y déjame decirte esto, tampoco estoy llamándote a una esclavitud si tu trabajo es inhumano, si en tu trabajo te están esclavizando. Tampoco es un llamado a aguanta vara hasta que te mueras. No, si está en tus posibilidades, cámbiate de trabajo. Si está en tus posibilidades, busca mejores opciones. Pero el punto no es tener ese trabajo o dejar el trabajo. El punto es someterte a la persona que Dios te ha puesto en ese momento. Porque eso refleja la imagen de Dios. No es un llamado a ser un mártir, esposa en tu hogar, hijos con tus padres, empleado en tu trabajo. Es un llamado a imitar a Dios y reflejar que tú lo conoces. Y por último, mira ahora cómo el apóstol Pablo está hablándole a amos, lo que podríamos pensar como empleador, alguien que tiene personas trabajando para ti. ¿Puedes levantar la mano? ¿Alguien de aquí tiene? Yo conozco al menos unos. Gracias Raciel. ¿Alguien más? Gracias, muchas gracias. Conozco a otros que no quieren levantar la mano, pero está bien. Ahí te va lo que Dios quiere decir para ti. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Este es el mandato directo para las personas que tienen a alguien trabajando para ti. ¡Hey! No seas rudo. Si tú eres cristiano, y sobre todo si las personas con las que trabajas son cristianas, porque recuerda, este es un contexto de iglesia, pero aún si no lo fueran, tú no tienes el derecho de humillarlas y de someterlas de acuerdo al mundo. No, tu papel como cristiano y como jefe es dejar las amenazas. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que tú también tienes un amo. Tú también tienes un jefe. Colosenses capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente: amos, traten con justicia y equidad a sus siervos, sabiendo que ustedes también tienen, ¿qué? Un Señor en los cielos. Mis hermanos, un hijo de Dios tiene que recordar estas grandes verdades. Nosotros no podemos tratar a las personas como cosas. Nosotros como cristianos no podemos hacer menos a alguien, porque ese no es el ejemplo que Cristo nos ha dado. Y si alguien aquí tiene personas trabajando, tú como creyente tienes que recordar que Dios te ha puesto en ese lugar de autoridad para bendecir y no para oprimir. Dios te ha colocado en ese lugar para que tus empleados puedan ver la luz que es de Cristo y que proviene de tu vida.
en la forma en cómo los tratas, en la forma en cómo muestras tu amor, en la forma en cómo estás reflejando tu comprensión. Y soy consciente de algo, mis hermanos. Soy consciente de que hay personas que se aprovechan de eso, lo sé. Y Pedro lo sabe. Y sabes, lo que Pedro utiliza no es hasta un punto hasta dónde aguantar. O bueno, en un sentido sí, el punto hasta dónde aguantar es Cristo. Pedro pone el ejemplo a aquellas personas que han sido maltratadas y les dice, tal vez ustedes han sido maltratados injustamente, pero hey, miren, aquí hay uno que realmente lo ha sido de forma injusta. Aquel que siendo inocente no habló. Así que mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este texto? Creo que el pasaje es demasiado claro para que tú y yo lo podamos entender. Pero, ¿cuál es la conexión que nosotros entendemos o que podemos ver con el Evangelio? ¿Por qué? Porque tú y yo no simplemente debemos de decir, ok, de ahora en adelante voy a ser un buen hijo y le voy a echar ganas. De ahora en adelante voy a ser un buen esposo y le voy a echar ganas. O un buen jefe. No. La palabra del Señor nos da el mensaje o el ejemplo perfecto para cada una de las situaciones. A las mujeres que les cuesta someterse a sus esposos, la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 28 dice que aquel que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, aquel que creó el universo, aquel que es el dueño de nuestras vidas, se somete al Padre. Y no se somete al Padre porque el Padre lo subyuga. No se somete al Padre porque el Padre es más importante que el Hijo. Se somete al Padre porque ama al Padre. Mira, mujer, esposa, el ejemplo de Cristo e imítalo. Pero a los hombres también se nos muestra, y de hecho en el mismo texto de manera perfecta, el ejemplo para nosotros, esposos, está en la cruz de Cristo. ¿Cuánto es suficiente amar a nuestras esposas? Lo que Cristo ha amado a su iglesia, que es su esposa. Y esto es algo que tanto matrimonios, hombres como mujeres, y nosotros nos hemos dado cuenta en Doxa, y esa es una de las razones por las que lamentablemente a lo largo de todos estos años hemos sido testigos de varios divorcios dentro de la iglesia, más de los que me gustaría reconocer. Y el problema, mis hermanos, en muchas de estas ocasiones, corrijo, el problema de todas estas ocasiones, es porque Cristo no es el centro del matrimonio. Y quiero hacerte una advertencia para ti y para mí también, como esposo. Necesitamos poner nuestra mirada en Cristo y ver lo que el Señor ha hecho. Pero no solo eso, hijos, también el Señor tiene algo que decirte, porque tú puedes aprender del ejemplo perfecto de cómo un hijo se comporta con su padre en Cristo. ¿Te cuesta obedecer a veces a tus papás, entender la cama o en ser obediente? Cristo tuvo que obedecer a su padre, a morir en la cruz. Él no quería. Y lo podemos ver en el Getsemaní. Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, yo no quiero esto, yo no quiero sufrir, yo no quiero experimentar esto, pero no es lo que yo quiera. Es el sometimiento que yo te tengo a ti como padre, lo que me está llevando a la cruz del Calvario. Hijo, cuando te cueste trabajo obedecer a tu padre, mira a Cristo. Padre, cuando te cueste trabajo disciplinar y educar a tu hijo, mira a Dios. Mira en las formas en cómo Dios te ha tratado y con la paciencia que el Señor te ha tenido. Piensa en tu propio pecado. Piensa en las ocasiones en las que has pecado. Piensa en las ofensas que has hecho delante de Dios. Si tú fueras Dios, ¿serías tan paciente como Él? Yo no lo creo. Y nuestro llamado es a poder imitar al Padre. Jóvenes hermanos que están trabajando y que les han hecho en muchas ocasiones la vida imposible, lo acabamos de ver. Nuestro llamado como creyentes es imitar a Cristo. Es recordar el sufrimiento que el siervo perfecto tuvo en nuestro lugar. Y esto es algo que nos debe animar y llevar a nosotros a decir, Señor, yo voy a soportar esto no porque sea un mártir o porque sea realmente bueno, sino por ti. Y recordar lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Y por último, jefes, empleados, recuerda que tú tienes un amo en el cielo. Y quiero que vayas al último versículo, por favor.
y que para Él no hay acepción de personas. El lugar en donde tú estés en este momento, como esposa, esposo, hijo, padre, empleador o empleado, no determina tu identidad. Tu identidad te la da el Señor. Y el Señor quiere recordarte, por último, por medio de su palabra, que el Señor nos ve a todos de la misma manera. Pero el Señor, una vez más, como lo dice Efesios capítulo 5, nos lleva a imitar a Dios y a reflejar su luz. Quiero pedirte que te pongas de pie, familia, por favor. El argumento con el que comencé al inicio del sermón: Cristo es nuestro mayor ejemplo tanto de autoridad como de sumisión. Por lo tanto, busquemos ser como Él en nuestros hogares. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, a través de tu palabra nos animas a vivir como tú quieres, Señor. Aquellos que somos esposos, para las esposas, para los hijos y los padres, en nuestro contexto laboral, Señor. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo nos anime y nos haga ver, Señor, la verdad del Evangelio, y que nos haga ver, Señor, lo que tú quieres para nosotros. ¿Cómo es que tú quieres que reflejemos tu imagen, Señor, en las áreas en las que tú nos has puesto? Yo te ruego por las esposas y los esposos, Señor. Te ruego, Señor, por cada matrimonio que hay aquí, incluido el mío, Señor. Incluso por matrimonios que han dejado de congregarse. Yo te ruego, Señor, que tú los lleves a la verdad y nos lleves a la verdad de tu palabra. Te ruego, Señor, por las señoritas y por los jóvenes que están planeando, Señor, en poco tiempo o en algunos años casarse. Yo te ruego, Señor, que lo primero que ellas puedan ver, Señor, que el anhelo de su corazón sea agradarte a ti antes que agradar al hombre, someterse a ti antes que someterse al hombre, Señor, o a alguien más. Te lo suplico, Señor. Dale sabiduría como hijas sabias, Señor, en tomar buenas decisiones. Y para aquellos, Señor, que están experimentando sufrimiento, Señor, injusticias, maltrato en el trabajo, te ruego, Señor, que tu palabra les conforte y les anime. Gracias porque tenemos tu bendita palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén.